¿Cuál es el sentido de la vida? La pregunta parece simple, pero las respuestas han cambiado muchas veces a lo largo de la historia. Hubo épocas en las que el sentido de la vida estaba en Dios, otras en las que estaba en el progreso y otras en las que parecía haber desaparecido por completo. En este vídeo vamos a recorrer cómo distintas épocas han intentado responder a esa pregunta. Porque encontrar una vida con sentido no es solo un problema filosófico, es una de las claves de una vida feliz. El sentido de la vida no ha sido siempre el mismo, ha cambiado y cada sociedad ha construido el suyo. Pero antes de recorrer esa historia, conviene aclarar algo. La pregunta por el sentido de la vida puede responderse desde diferentes puntos de vista, desde la biología, desde la religión, desde la filosofía. Cada una intenta responder a la misma pregunta, pero desde un lugar distinto. Desde un punto de vista biológico, la respuesta parece bastante simple. La vida no tiene un propósito consciente. Los organismos existen porque han logrado sobrevivir y reproducirse. Generación tras generación transmiten sus genes a la siguiente. Ese sería, en cierto sentido, el sentido más básico de la vida. No un propósito moral ni espiritual, sino el resultado de un proceso evolutivo. Cada ser vivo es una nueva variación en una historia evolutiva que lleva millones de años desarrollándose. La vida continuando a través de sí misma. Las religiones, en cambio, han dado respuestas muy distintas. En muchas tradiciones religiosas, la vida humana no es un accidente ni una simple consecuencia biológica. Forma parte de un plan, de un orden moral o de una historia sagrada. En el cristianismo medieval, el sentido de la vida estaba en la salvación del alma. La vida terrenal era una preparación para la vida eterna. En el Islam, el sentido de la vida consiste en vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Y en tradiciones como el hinduismo o el budismo, el liberarse del ciclo del sufrimiento y alcanzar la iluminación. En todos estos casos hay una idea común. El sentido de la vida no depende solo del individuo. Forma parte de un orden mucho más grande, divino, cósmico o espiritual. La filosofía tampoco ofrece una única respuesta. A lo largo de la historia, muchos pensadores han intentado responder a la pregunta por el sentido de la vida. Para el filósofo griego Aristóteles, la vida buena consistía en florecer como ser humano, desarrollar nuestras capacidades y vivir de acuerdo con nuestra naturaleza. Pero siglos después, esa visión empezó a entrar en crisis. Filósofos como Friedrich Nietzsche lo expresaron de forma radical. Dios ha muerto, escribió. Con ello quería decir que la civilización occidental había dejado de creer en el sistema de valores que durante siglos había dado sentido a la vida. Y cuando ese sistema se derrumba, aparece una pregunta inquietante. Si ya no hay un sentido dado, ¿de dónde lo sacamos ahora? Hasta ahora hemos visto algunas formas distintas de responder a la pregunta por el sentido de la vida. Pero si miramos la historia, descubrimos algo interesante. Las respuestas también han cambiado con el tiempo. Cada época ha tenido su propia manera de entender para qué vivimos. Si simplificamos mucho esa historia, podríamos contarla en 4 grandes momentos. 4 formas distintas de responder a la misma pregunta. ¿Para qué vivimos? Durante siglos, en la Edad Media, en gran parte de Europa, la respuesta parecía clara. El sentido de la vida no estaba en este mundo, estaba en el siguiente. La vida terrenal era breve y a menudo llena de sufrimiento, pero no era el destino final, era una preparación para la vida eterna. El objetivo último era salvar el alma. Esta idea no solo organizaba la fe, también organizaba la sociedad. El mundo medieval se entendía como un orden querido por Dios. Cada persona tenía un lugar.
Los campesinos trabajaban la tierra, los nobles gobernaban y la Iglesia guiaba espiritualmente a la comunidad. Trabajar, rezar, obedecer no eran solo deberes sociales, eran parte de un camino hacia la salvación. Ese era el sentido de la vida. Pero esa visión del mundo no iba a durar para siempre. A partir de los siglos XVII y XVIII, Europa empieza a cambiar. La ciencia avanza, nuevas ideas circulan y aparece una confianza creciente en la razón humana. Es la época de la Ilustración. Muchos pensadores empiezan a creer que la humanidad puede mejorar el mundo. La existencia humana ya no se ve como una simple preparación para la vida eterna. Empieza a verse como un proceso de progreso. Filósofos como Immanuel Kant defendían que las personas debían aprender a pensar por sí mismas. La razón, la ciencia y la educación podían liberar a la humanidad de la ignorancia. El sentido de la vida ya no estaba en el cielo, estaba en el futuro, en contribuir al avance de la humanidad, trabajar, descubrir, innovar, construir un mundo mejor. Durante el siglo XIX, muchos europeos creían que el sentido de la vida estaba claro. La ciencia avanzaba, la industria crecía, el progreso parecía imparable, la humanidad parecía caminar hacia un futuro mejor. Pero el siglo XX rompió esa promesa. 2 guerras mundiales, decenas de millones de muertos, campos de exterminio, bombas atómicas. La tecnología ya no parecía solo una herramienta para mejorar el mundo. También podía destruirlo. La idea de progreso empezó a tambalearse y en ese contexto apareció una nueva corriente filosófica, el existencialismo. Filósofos como Jean-Paul Sartre o Albert Camus planearon una idea inquietante. Quizá la vida no tenga un sentido dado. Quizá el universo no tenga un propósito preestablecido. Y si es así, entonces el sentido de la vida no está ahí fuera, esperando a ser descubierto. Tenemos que crearlo nosotros. Hoy vivimos en un mundo muy distinto al medieval y muy distinto al del siglo XIX también. Ya no existe una respuesta común sobre el sentido de la vida. Ni la religión, ni el progreso, ni las grandes ideologías parecen ofrecer una respuesta única. En su lugar, aparece una idea nueva, que cada persona debe encontrar su propio sentido. Ser feliz, realizarse, descubrir quién es realmente. La pregunta ya no es ¿para qué vivimos?, sino ¿qué quiero hacer con mi vida? Si miramos la historia, vemos algo curioso. Cada época ha tenido su propia respuesta a la pregunta por el sentido de la vida. Salvar el alma, construir el progreso, inventar nuestro propio camino. Y entonces aparece una última pregunta. Si cada época tuvo su propia respuesta, ¿qué pasará con la nuestra? ¿Las ideas que hoy nos parecen obvias seguirán pareciéndolo dentro de 100 años? ¿O también cambiarán? Quizá el sentido de la vida no sea una verdad eterna, quizá sea algo más extraño, algo que cada época tiene que volver a inventar. Y ahora me gustaría saber qué piensas tú. ¿Crees que el sentido de la vida existe realmente? ¿O es algo que cada persona tiene que construir? Déjame tu reflexión en los comentarios. Mi nombre es Dani Ro y seguimos.